Buenos días a todos y a todas. Vamos esta mañana, creo que el título habla mucho de la parábola que vamos a ver, que es una parábola que nos habla de la misericordia de Dios por el pecador arrepentido. Es la tercera de 3 parábolas que tienen ese tema. El Dios misericordioso por el pecador que se arrepiente y el gozo que Dios tiene cuando un pecador se arrepiente. Ya vimos la parábola de la oveja perdida, ya vimos la parábola de la moneda perdida o de la dracma perdida, y esta será la última parábola de la serie, las parábolas de Jesucristo. Quizás en otro momento retomemos la serie con varias que nos faltaron, porque vamos a empezar al término de esta serie, una serie de la familia. Pero va a ser una serie, obviamente hace algunos años, 10, 11 años, predicamos esa serie, pero vamos a actualizarla, no en cuanto a la enseñanza no cambia, sino en cuanto a lo que ya se está viviendo de un serio y grave ataque justamente a la familia, desde el gobierno, desde los poderes de este mundo, ya lo estaremos viendo, pero fíjense, en este casi un año, 3 meses, vimos 15 parábolas ya, 16 con la de hoy. Vimos, se las voy a recordar rápidamente, la parábola del sembrador, la parábola de la perla de gran precio, la parábola del tesoro escondido, la parábola de los obreros de la viña, la parábola del buen samaritano, la parábola del fariseo y el publicano, la parábola del mayordomo infiel o astuto y corrupto, la parábola del rico insensato, los convidados a las bodas, la parábola de la gran cena, la parábola del siervo fiel y el siervo inútil, la parábola de la necesidad de orar siempre sin desmayar, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la oveja perdida, y la última que vimos fue la parábola de la dracma perdida o de la moneda perdida. Fueron hasta el momento 46 semanas, casi un año de puras predicaciones, porque tuvimos predicaciones entre medio de Jesús, de Carlos, otros temas, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a ver la última parábola, pero repito, la tercera de esa serie de 3 parábolas que nos hablan de un tema fundamental, la misericordia de Dios por el pecador arrepentido. La mayoría de las Biblias la titulan la parábola de del hijo pródigo, la Reina Valera y varias otras. Otra parábola la titula la parábola de los 2 hijos. Otra parábola la titula la parábola del padre amoroso. Por ahí hay otras versiones que la titulan como la parábola de los 2 hijos perdidos. Entonces, vamos a darle lectura y comenzaremos como siempre con una introducción que es importante tener un contexto para comprender el grueso de la parábola. Son 22 versículos, así es que lo voy a leer en griego. No, o en latín, no, se va a sentir uno como, dice mi abuelita, que ya murió, que ella le tocaron misas en latín, no entendían nada. Pero hay muchos que ni en el español lo entienden, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Dice la parábola Lucas 15:11 en adelante. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Está larguita, hasta se me fue el aliento. Bueno, vamos a empezar como una introducción, pero quiero que tengan presente en todo lo que veremos de la parábola que hay una verdad central, una enseñanza central: la misericordia de Dios por el pecador que se arrepiente, el gozo de Dios, el gozo en el cielo por un pecador arrepentido. Ese es el centro de la parábola. Ese es Dios. Cuando un hombre, una mujer se arrepienten de sus pecados, creen en Jesús, tiene un grande gozo. Ya lo explicamos en la primera parábola de la oveja perdida. Se goza, hay gozo delante de los ángeles en el cielo. Es un gozo maravilloso, porque en ese momento dice 2 Corintios 5:17 que somos nueva criatura. Cuando una persona cree y se arrepiente de sus pecados, el que está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Entonces, ¿por qué se goza Dios? Porque Dios es un Dios misericordioso y extiende su misericordia a cualquier pecador arrepentido. Una vez preguntaba a alguien: oiga, ¿y si el Chapo Guzmán se arrepiente? Dios extiende su misericordia a cualquier pecador arrepentido. Lo leímos varias veces, que a eso vino Cristo. Lucas 19:10, lo leímos en las parábolas pasadas, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Entendemos que el que se salva es el que, arrepentido de sus pecados, cree en Jesucristo. Pero eso vino, dice Lucas 5:32, que Él no vino a llamar a justos, porque además justo no hay ni aún uno. Él vino a llamar ¿a quiénes? A pecadores. ¿A pecadores? ¿A qué? Al arrepentimiento.
Y ya vimos en la primera parábola lo que es el verdadero arrepentimiento y no voy a abundar en eso, pero ya vimos qué es un verdadero arrepentimiento. Esta verdad de la misericordia de Dios por el pecador arrepentido corre desde el Antiguo Testamento, no es solo del Nuevo Testamento. Segunda de Crónicas 7:14, fíjense lo que dice. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro, y escuchen lo que dice ahí, y se aparta ¿de qué? De su conducta perversa, del pecado. ¿Eso cómo se llama? Apartarse de una conducta de pecado. Arrepentimiento. Dice, yo oiré desde el cielo y le perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Ya vimos que no está en el corazón de Dios querer condenar a nadie. Él no quiere. Dice Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor, convertíos. Y el convertirse habla de arrepentimiento, pues, y viviréis. Juan 3:16, que conocemos muy bien, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesucristo no vino a condenar al mundo, vino a salvar, y todo aquel que cree será salvo por la misericordia de Dios, por la gracia que Dios ejerce, gracias a la obra de Cristo. Amén. Pero esa persona necesita arrepentirse verdaderamente. Lucas 13:3 y Lucas 13:5, Jesucristo dijo, si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y lo dice el 5, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, esto debe ser claro, Dios jamás rechaza a un pecador arrepentido. Dice el Salmo 51:17, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás, fíjense lo que dice, tú no rechazarás un corazón que arrepentido y quebrantado, oh Dios. Dios no rechaza a ningún pecador arrepentido porque es misericordioso, no porque se lo merece, pero porque Él es misericordioso. Y esa es la verdad central de las tres parábolas. La misericordia de Dios por el pecador arrepentido, el gozo de Dios, de sus ángeles en el cielo, cuando un pecador se arrepiente. Pero esta tercer parábola, que tiene esa verdad central, igual que las otras dos, tiene una riqueza de enseñanza que le vamos a extraer ahí, principios y enseñanzas alrededor de todo lo que habla Cristo y de todo lo que se comenta en esa parábola. Es decir, paralelamente a la verdad central vamos a ver una serie de enseñanzas importantísimas para nuestra vida cristiana. O sea, no vamos a dejar de lado la verdad central. Ahí está la verdad central, pero vamos a ver varios temas que se tocan y vamos a aprovechar cada situación que ahí se toca. Esta es una de las parábolas más conocidas de Jesucristo. Seguramente ya has escuchado más de una predicación sobre ella. ¿Cuántos han escuchado una predicación sobre la parábola del hijo pródigo? ¿Cuántos? Entonces ya le paramos aquí. No, ya. No, también en el mundo secular es muy conocida. Hay gente que cita al hijo pródigo. Ay, tú eres un hijo pródigo. No, no la entienden, la han oído, la han escuchado, pero es una de las parábolas más hermosas que nos presentan, insisto, un padre que fue movido a misericordia. De ahí el título de la parábola. Y como toda parábola, lo explicamos desde la primera predicación de la serie, era un ejemplo de cosas cotidianas de la época que servían para dar una enseñanza espiritual. Es decir, los que oían la parábola
entendían de qué hablaba Cristo, quizás no la verdad espiritual profunda, pero eran cosas cotidianas que los que oían sabían. Los fariseos más que nadie estaban entendiendo de qué hablaba el Señor Jesús, porque justamente las parábolas fueron la respuesta a qué. Estas tres parábolas fueron la respuesta a qué. Lucas 15, 1 y 2. A que dice que se acercaban a Jesucristo publicanos y pecadores, ya lo explicamos, para oírle. Y dice el 2 que los fariseos y escribas que murmuraban, se enojaban, estaban molestos diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y de ahí la parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida, y esta parábola que, repito, la mayoría de las Biblias, ¿cómo la titulan? La parábola del hijo pródigo. Les digo, hay otra versión que la titula la parábola de los dos hijos. Otra versión la titula la parábola del padre amoroso. Y por ahí alguna otra, la parábola de los dos hijos perdidos. Recordemos que los títulos de la Biblia, la gran mayoría, por no decir todos, no estaban en los textos originales. Fueron agregados por los traductores para dividir. Primero empezaron a dividir por títulos la Biblia, como para encontrar más rápidamente pasajes. Estaba leyendo que fue en 1226 en París cuando por primera vez se dividió la Biblia en capítulos. O sea, Pablo no escribió, a ver, capítulo 1 y le puso título. No, Pablo escribió inspirado. No había ni títulos, ni capítulos, ni versículos, pero en 1226 por primera vez traductores de la Biblia le pusieron capítulos. Se le llamó la Biblia parisina porque fue en París. ¿Cuál era el objetivo de poner títulos y después capítulos? Pues encontrar más rápidamente un texto. ¿Se imaginan? Sin texto, ¿qué diríamos? Vámonos allá donde escribió Moisés, por ahí como por la tercera parte de la Biblia. No, ahora decimos vámonos a Éxodo, capítulo 3. Y fue hasta 1541 cuando se le pusieron versículos al Antiguo Testamento. Y fue hasta 1555 cuando se le pusieron versículos al Nuevo Testamento. Es decir, los títulos, los versículos, los capítulos no son inspirados, no son parte del texto original. Por eso no sé si se han dado cuenta que de repente están leyendo un capítulo y viene un título y otro capítulo y como que se pierde la idea, como que dice ahora viene otra idea. No, muchas veces ni siquiera habría que haberle puesto otro título, y a veces por eso la gente dice, bueno, eso ya es otro capítulo. No, muchas veces es la misma idea, lo estamos viendo en Primera de Corintios. Cambiamos de capítulo, pero no necesariamente de idea. Pero bueno, los capítulos, los versículos, los títulos son para pues encontrar más fácilmente los diversos textos bíblicos. Ahora, los títulos no siempre le dan la riqueza al texto que se va a leer. No siempre le dan todo el significado. A veces nos dan una idea, qué importante, pero por ejemplo esta, ¿cómo la titulan la mayoría de las Biblias? La parábola del hijo pródigo. Pero en la Biblia, o en esta parábola, hay tres personajes: el hijo menor, el hijo mayor, pero hay un personaje que es el principal de la parábola, el padre que fue movido a misericordia. El personaje principal no es el hijo pródigo, el personaje principal no es el segundo hijo, aunque hay enseñanza y hay que verlo. El personaje central es el Padre movido a misericordia. Por eso yo le puse este título a la serie de predicaciones: el Padre movido a misericordia. Ese es el personaje central, no el hijo pródigo.
Y no quiere decir que no le vamos a hacer caso al hijo pródigo, vamos a hablar de él. No el segundo hijo, y también vamos a hablar del segundo hijo, porque muchas veces se enfoca uno en el hijo pródigo, pero el término pródigo no se usa en la Biblia, ¿sabían? En ninguna parte del texto dice pródigo, pero pródigo significa, según el diccionario, y por eso el título, una persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus dinero y sus bienes. Eso significa pródigo, ¿lo sabían la mayoría? Entonces, por eso le pusieron ese título, porque uno de los personajes, importante sí, pues entre otras cosas, que no fue lo único que hizo, malgastar sus bienes, pero entre otras cosas, malgastó sus bienes. Entonces, era el hijo menor, insisto, llamado pródigo, porque pródigo significa el que despilfarra. Y sí, despilfarró, ya estaremos viendo en las siguientes semanas. Pero el pasaje, hablando del llamado hijo pródigo, que en realidad es el hijo menor, habla otras cosas que hizo el hijo pródigo, o el hijo menor, pues. ¿Se fijan cómo ya lo tenemos así? El hijo pródigo, y la parábola del hijo pródigo, pero el personaje central es el Padre movido a misericordia, que representa ¿a quién? A Dios, a Dios. Entonces sí, despilfarró el amigo y sí también nos debe de llamar a no malgastar los bienes que tenemos, a ser buenos administradores de la vida que Dios nos da, del tiempo que Dios nos da. Dice la Biblia, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Administrar los bienes espirituales que Dios nos ha dado y por supuesto también administrar los bienes que materiales que Dios nos da. Debemos ser buenos administradores. ¿Se acuerdan? Ya vimos una parábola que se llama de los talentos. Les voy a leer un texto nada más para que tengamos presente que un día Dios nos va a pedir cuenta de todos los bienes que nos dio, comenzando por nuestra vida, el tiempo, bienes espirituales y bienes materiales. Mateo 25, 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ya vimos esa parábola. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Esa fue la que le llamamos parábola del siervo infiel y el siervo fiel, o el buen siervo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. ¿Se acuerdan que explicamos todo eso en la parábola? Ahí pueden irse a la parábola. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, más con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Bueno, esto nos llama de manera general a ser buenos administradores, porque Dios nos va a pedir cuentas. Jóvenes que dicen: tengo la vida por delante, ahorita, cada día hay que aprovecharlo. Aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. No despilfarrar como sucedió con este hijo despilfarrador o hijo pródigo. Dice Lucas 15:11, para seguir con esta introducción ya de la parábola, dice: también dijo, un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2, no 1.
Y la mayoría nos vamos, la parábola del hijo pródigo, y se enfoca uno en el hijo pródigo, en el hijo menor, enseñanza sobre el hijo pródigo, y hay mucho que ver también sobre el otro hijo, que también es una referencia a los fariseos que lo estaban escuchando, ya lo veremos, pero tenía dos hijos, el hijo menor y el hijo mayor. Insisto, la Biblia no le llama pródigo, no es que esté mal del todo, pues sí, fue despilfarrador, pero bueno. El asunto que sí comienza con el hijo menor, dice el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Ya veremos la semana entrante bien este versículo, pero esto nos da pie a esta introducción. El hijo viene y le pide al papá que le dé ¿qué? La parte de la herencia que le corresponde. Porque él quería, si leemos la parábola y ya la conocemos, él quería ya irse de la casa y vivir su vida. Vivir, como dice por ahí, la vida loca. Ya no quería estar en casa. La realidad que esos bienes no le correspondían, y ahorita les digo por qué, y si no en 8 días. Pero yo pregunto hasta aquí, porque dijimos que vamos a tratar de aprender de principios y verdades que se desprenden de esta parábola. ¿Pasará en estos días hijos que ya no aguantan y se quieren ir de su casa? ¿Habrá aquí algún hijo que dice, ya no aguanto a mis papás? Y a lo mejor no te van a dar nada de herencia ni nada, pero ya tienes un trabajito y ya te quieres ir. ¿Pasa o no pasa? Se quieren ir de casa, a lo mejor ya trabajan, tienen su dinerito, y en lugar de colaborar en la casa, decir mis papás se esforzaron y me dieron estudios, aunque te hayan dado la primaria, la secundaria, la prepa, a lo mejor una carrera técnica, a lo mejor un oficio, a lo mejor te dieron una carrera profesional, dices no, mi dinero es mío y aquí estoy en casa mientras pueda aquí comer y dormir, y ya cuando vea que me puedo ir, me pinto de colores. ¿Habrá hijos así, sí o no? Hijos que ya no quieren estar bajo la autoridad de sus padres, porque eso hizo ese hijo, le dijo, ya me quiero ir, Lo vamos a ver más profundamente, pero hay hijos que ya son adultos, cumplen los 18 y ya se quieren ir, porque hasta hay mucha influencia de las películas norteamericanas. Llegan a la universidad y le dicen, adiós papá, y ya no los viste ni el polvo. Algunos hijos regresan allá cuando se casan o en un velorio y los perdieron. Ya no quieren vivir con sus padres. ¿Pasará esto en familias cristianas? Sí pasa más de lo que imaginamos. Cuando la Biblia enseña, y la Biblia es la palabra de Dios, y la Biblia es la autoridad del verdadero cristiano, la Biblia enseña en Génesis 2:24 que cuando es que deja el hijo a su padre y a su madre. ¿Cuándo? Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuándo deja el hijo a su padre y a su madre? Cuando se casan. Ese es el diseño de Dios. Alguien dirá, pastor, usted ya está viejito, ya porque tengo canas. Es que, pastor, lo que te dicen, estamos viviendo otros tiempos, ¿sí o no? No, pastor, son otros tiempos. Pastor, eso ya no es, estamos en el 2023. Póngase las pilas, pastor. No, ya los jóvenes a los 18, 20, ya que pinten su raya y dejen a los viejos disfrutar. Esto es lo que dice la Biblia. No, pastor, es que son otros tiempos, pastor, es que, mire, ya hay otra manera de pensar. La Biblia, pasarán los cielos y la tierra, pero sus palabras no pasarán.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La palabra de Dios es viva y eficaz, no cambia. Y lo que la Biblia enseña, ya estaremos viendo la serie de la familia y a lo mejor nos van a decir, no, sí, pastor, usted es del siglo antepasado. Usted ha haber sido compañero de Chabelo en la escuela. No. Esos que creían en esas cosas. La realidad es que muchos prefieren seguir la corriente de este mundo, lo que el mundo enseña, lo que el mundo influye a través de las películas, de las telenovelas, ahora de las redes sociales, muy distinto a lo que enseña la Biblia. En Estados Unidos los chavos, insisto, ya no les ven ni el polvo desde que entran a la universidad, ya. Pero la Biblia dice, el diseño de Dios es que los hijos se van de casa el día que se casan. Ahora, que puede haber situaciones particulares, que un hijo que tiene un trabajo y lo mandaron a estudiar a no sé dónde, que tiene una oportunidad laboral o de estudio, tendrán que orar y pedir dirección de Dios si verdaderamente esa es la voluntad de Dios. Porque, mis hermanos, si no hay oración para hacer algo distinto a la Biblia, pueden suceder tantas cosas. ¿Cuántos casos hay de hijos de familias cristianas que se van, dicen que por trabajo, que por estudio, una mejor vida, dejan el hogar paternal y por allá se apartan de Dios? Por allá andan en pecado, fornicando, con el novio, al fin no hay papás, no hay nada, pierden todo control. Mis hermanos, he atendido casos diversos de ese tipo. Y dicen que oraron, no, si era la voluntad de Dios, era perfectamente la voluntad. ¿Y por qué se fue a fornicar allá afuera de su casa? Entonces, ahí que quede para la reflexión. En Lucas 15:12, el hijo menor ya se quería ir de su casa. Por alguna razón, bueno, no por alguna razón, ya leyendo la parábola sabemos que porque quería vivir su vida loca. Quería darle vuelo a la hilacha. Vamos a leer lo que hizo y deshizo. Ahora, quiero decirles algo. Para la cultura y costumbres de ese tiempo, lo que este hijo pidió era una ofensa a su papá. El hijo menor le dice, a ver, padre, dame la herencia que me corresponde. Mis hermanos, tanto en la costumbre de ese tiempo, y los que escuchaban entendían, como en las enseñanzas de la ley mosaica, la herencia se daba ¿cuándo? Cuando el padre moría, no antes. O sea, este hijo le dice, mira papá, como no te has muerto, pues ya dame o sea, ¿notan la gravedad de la petición? O sea, como no te has muerto, mira, yo quiero vivir mi vida, ya dame mi lana, ya entenderemos más adelante todo lo demás, pero este hijo menor tenía una falta de respeto a su papá. Él quería su dinero y vivir la vida. Y sabemos que dice 1 Timoteo 6:10, que raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. ¿No? Y ya ni decir las peleas que vemos en nuestro país y en muchas ciudades del mundo, familias por una herencia, ¿no? ¿Qué peleas? Se deja de hablar el hermano con la hermana y porque a él le dio más y porque se le llevó la tía, o gente perversa que le gana la herencia al que se la habían dado con abogado, qué sé yo, y sucede entre cristianos y no cristianos, hijos que están como buitres esperando a ver si muere el papá, ya que me deje algo el viejo o el abuelo. Esto es una realidad bien triste, mis hermanos, y eso representa este hijo menor. Ya, papá, mira, casi le está diciendo ya, ¿por qué no te mueres? Pues ya que no te mueres, dame mi herencia y ya me voy. Esto era lo grave que estaba sucediendo. Los fariseos entendían que esa petición era gravísima, era una ofensa. Pero ¿saben qué? Esta es la característica del ser humano en los últimos tiempos. Dice 2 Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué quería este hijo menor? Amaba los deleites, y dice el versículo 12, le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Insisto, no le correspondían todavía, no había muerto el papá. Entonces, esto representa de verdad, mis hermanos, algo gravísimo, una ofensa a su papá. Si el papá hubiera muerto, bueno, al hijo mayor le tocaba el doble que al hijo menor. O sea que al hijo menor le tocaba más o menos, si eran dos, una tercera parte, porque si al otro le toca el doble, pues sí, más o menos, ¿no? Por ahí. Pero la gravedad, mis hermanas, mis hermanos, es que era un desprecio a su padre. No te quiero a ti, quiero tu dinero y ya me voy. Es lo que se vive hoy. ¿Cuántos jóvenes ya no quieren estar en casa? Porque seguramente en esa familia de la que habla Cristo, porque hablamos de una cultura que así era, había normas, reglas, prohibiciones, disciplina, y este hijo menor pues no le gustaban las reglas, las normas, quería salirse de casa. Vamos a abundar de este tema en el tema de la familia. Pero es bien triste, mis hermanos, que los hijos no acepten las normas, las reglas, que digan: ay papá, ¿y por qué yo? Ya mejor, ya. Es más, algunos a lo mejor leen Génesis 2:24, mejor me caso para, pues al menos para hacerlo bíblicamente, ¿no? Pero no, mis hermanos, a veces los hijos no entienden que se les dan normas, instrucciones, disciplina, porque se les ama. Este joven, este hijo menor, estaba ansioso de vivir su vida loca y cometió una grave ofensa. Le faltó al respeto a su papá. ¿Se acuerdan que los 10 mandamientos, la ley moral de Dios que sigue vigente, tiene 4 primeros mandamientos que tienen que ver con qué? Con nuestra relación con Dios. Los primeros 4. Luego viene el primer mandamiento en nuestra relación con el prójimo. ¿Cuál es? Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El primer mandamiento que tiene que ver con nuestra relación con los demás está en relación con nuestros papás. La Nueva Traducción Viviente dice: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Cuántos aquí quieren una vida larga y plena en esta tierra? ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer? Honrar a tu padre y a tu madre. Si no lo hacemos, veremos las consecuencias. En Lucas 15:12, el hijo, al pedirle la herencia al padre antes de morirse, le está faltando a la honra que le debía a su papá en este caso. ¿Qué es honrar a papá y mamá? Es muy amplio, pero en sentido central es un respeto y una reverencia a tu papá. Reverencia no de adoración, sino un respeto porque son los padres que Dios te dio. El mandamiento no dice honra a tu padre y a tu madre si es a todo dar, si es como tú quieres que sea, si te da lo que quieres, si no te pone reglas, si no es muy estricto. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Ese es el mandato. La honra implica respeto, reverencia y obediencia. Era tan grave, escuchen, ya lo hemos comentado hace algunos años, era tan grave la falta de respeto a los padres,
la desobediencia, que incluso podía castigarse con la pena de muerte en el Antiguo Testamento. Ahorita no, jóvenes, o sea, yo digo los jóvenes ya. No, pero miren lo que dice Deuteronomio 21:18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, ahorita se los pongo en otra versión, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, o sea, ya, oh, hijo, no lo hagas, disciplina, etcétera, no los obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. La versión Dios habla hoy dice: si alguien tiene un hijo desobediente y rebelde, que no hace caso de lo que le dicen sus padres, y que ni siquiera cuando lo castigan los obedece, su padre deberá llevarlo ante el tribunal de los ancianos de la ciudad y decirle: nuestro hijo es desobediente y rebelde, no nos obedece en nada, es un pervertido y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo matarán a pedradas. Así acabarán ustedes con la maldad que haya en medio de su pueblo, y al saberlo los israelitas sentirán temor. No estamos bajo la ley mosaica, estamos bajo la gracia, pero lo que sigue vigente es que es gravísimo, de verdad, jóvenes, es grave, gravísimo la falta de respeto a tu papá y a tu mamá. Es muy grave delante de Dios. Dice Proverbios 20:20: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. La oscuridad tenebrosa se refiere morirá. Quien maldice, la palabra maldecir habla desear mal, insultar, ofender. Hoy se ve normal que ofenden al papá, que lo insultan, eres no sé qué, etcétera, etcétera. La Biblia dice: escuchen los hijos. Independientemente que el papá ejerza sabiamente o no una disciplina, será castigado por Dios. Vivirá las consecuencias de maldecir a su padre o a su madre. Entonces, primero quiero decirle a los hijos, no tomen a la ligera lo que estamos compartiendo. Es la palabra de Dios. Es gravísimo, gravísimo faltarle al respeto a tu papá o a tu mamá. No dice, a menos de que sean mala onda, a menos de que no falle. No. Tú y yo no debemos faltarle al respeto a nuestro papá y a nuestra mamá. Y como hijos dependientes de sus padres, hasta el día que se casen, están bajo su autoridad. La desobediencia es grave delante de Dios. Y el que va a vivir las consecuencias de esa desobediencia, ¿quiénes son? Los hijos. Insisto, independientemente que el papá ejerza o no, la mamá ejerza o no una disciplina bíblica correcta, independientemente de eso, no lo tomen a la ligera, hijos e hijas. La Biblia dice en Proverbios 6:20: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Los dos tienen autoridad, el varón es cabeza, pero los dos tienen autoridad sobre los hijos. Proverbios 23:22: oye a tu padre. Y vean lo que dice: a aquel que te engendró, porque ese es un papá. Hay una idea aquí en el mundo: padre no es el que engendra, padre. No, padre es el que te engendró. Dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Ya hablaremos más en el tema de la familia, pero
También me dirijo a los que somos papás, comenzando por mí y por mi esposa, por supuesto. Si amamos a nuestros hijos, si de verdad amamos a nuestros hijos, cuando desobedecen debemos ejercer castigo, disciplina bíblica. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano no es que a las 5 de la mañana, a ver hijo, yo a veces sí, porque soy madrugador, pero desde chiquillos y chiquillas. Vean otras versiones. Quien no corrige a su hijo no lo quiere. Aunque diga mi hijo es mi adoración, mi hijo es lo máximo, no lo quieres, a lo mejor lo adoras y la adoración es pecado. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama más el que lo ama lo corrige. La Nueva Traducción Viviente, quienes no emplean la vara de la disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente ¿para qué? Para disciplinar. La psicología moderna te va a decir, no, mira, negocien. Tú eres la autoridad, negocien, educación positiva, lleguen a acuerdos, ahí vamos a llegar a un acuerdo. No, hay autoridad, hay mandamientos, hay prohibiciones, hay privilegios, hay bendiciones, pero la Biblia enseña que los hijos deben obedecer, se les dan mandatos, instrucciones, normas, reglas por su bien, para su bendición, y si no obedecen, debe haber corrección, independientemente que es grave delante de Dios, y Dios puede disciplinar. Y van a vivir las consecuencias de su desobediencia. Jesucristo recordó en Mateo 15:4 algo del Antiguo Testamento que dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre, ¿qué dice ahí? Muera irremisiblemente. La palabra maldecir, kakalogeo, significa faltar al respeto, decir mal, insultar, maldecir. Vean lo que dice, el que falta respeto a su padre, el que insulta a su padre, el que habla mal de su padre, dice Jesucristo, muera irremisiblemente. Vean la Nueva Traducción Viviente. Dice, por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable, ¿qué dice ahí? Irrespetuosamente de su padre o de su madre, tendrá que morir. Y hoy parece de lo más común que los hijos tratan de locos. Ay, papá, tú no entiendes. Ay, papá, tú estás mal. Mis hermanos, eso es una falta de respeto. Eso es insultar, eso es falta de honra. Estaba leyendo una noticia en la semana. De verdad hay que cuidar a nuestros hijos, de ser posible, borrarles esas aplicaciones del TikTok, de las redes sociales, etcétera, etcétera, porque de verdad, si bien puede haber quien de manera responsable ve cosas edificantes, dices que escucho unas predicaciones bien bonitas, pero en general una pérdida de tiempo, pero además retos virales, han visto retos virales que jóvenes y niños han salido heridos, se han muerto, etcétera, etcétera. Pero la noticia que leí es que está de moda sacar videos ridiculizando a los padres. Algunos actuados, dice ahí la nota periodística, pero dice muchas veces el hijo hace sacar de quicio al papá, lo graba, lo sube al TikTok y se vuelve viral y 1 millón de visitas y se siente orgulloso porque tuvo 1 millón de likes o de visitas o qué sé yo. Fíjense, están haciendo viral la falta de respeto a los padres. Venía ahí una liga para ver videos, no los quise ver. Para ver videos, ejemplo de cómo le faltan al respeto a los padres, le graban el video y lo suben al TikTok. Habla del TikTok, pero puede ser en cualquier red social. Eso es, mis hermanos, la falta de honra a los padres por la maldad que se ha multiplicado en nuestra época. Si no queremos que se pierdan nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos, castigarlos.
Si un día ya mayor de edad el hijo, ¿sabes qué? Pues no quiero nada, se va, que se vaya, pero tú quedarás libre de su sangre porque le instruiste, porque le corregiste, le disciplinaste y no puedes gobernar su corazón ni decidir por él. Pero que no quede de nosotros el haber hecho lo que es correcto delante de Dios. Porque hay una promesa, dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La Nueva Traducción Viviente dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Instruir a nuestros hijos implica enseñarles, darles ejemplo y disciplinarles cuando no obedecen. Entonces, regresando a Lucas 15:12, pues este hijo menor cometió una deshonra a su padre al pedirle los bienes que además no le correspondían todavía. Era un deseo de quiero vivir mi vida y miren, los fariseos y quienes escuchaban sabían que eso era algo grave. Es más, había leyes romanas bien estrictas que castigaban especialmente 3 cosas. Fíjense, leyes romanas, ni siquiera hablando de Dios, de su palabra, de principios bíblicos. Castigaban 3 cosas gravemente estas leyes romanas. Traición a la patria, deshonra a sus dioses, porque tenían dioses hasta para aventar para arriba, pero la deshonra a los padres. Ahí, desde el mundo sin Dios, aún se tomaba seriedad en la honra y respeto a los padres. Hasta los que no conocían a Dios sabían lo grave que es faltar al respeto a un papá. Y este hijo menor de Lucas 15:12, pues representa al ser humano, que Dios le ha dado todo comenzando por la vida. Y es el ser humano que vive como si Dios no existiera. Dios es nuestro creador y el ser humano vive como se le antoja, ya veremos más en 8 días, vive apartado de Dios, vive ajeno a Dios, hace su vida, Dios se acuerda de él a lo mejor cuando hay una enfermedad. Ay, Diosito, ayúdame. O cuando se muere un familiar, pero viven como veremos en 8 días, se fue apartado de la ciudad. Pero así estábamos, mis hermanos. Dice Efesios 2:12, que en aquel tiempo, cuando estábamos en Cristo, estábamos ¿qué? Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, ¿y qué dice? Sin Dios en el mundo. Pero el día que arrepentidos de nuestros pecados venimos a Cristo, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vamos a dejarle aquí hoy, mis hermanos. Es una introducción, todavía no nos metemos de lleno a la parábola, pero creo que hoy, con esta introducción, podemos reflexionar, tanto padres como hijos. Y si como hijo has ofendido a tu papá, le has faltado al respeto, es un buen momento para que le pidas perdón. Que no se quede, sí es cierto, la Biblia dice, hay que arrepentirse. Y si como padres no hemos ejercido la disciplina, tenemos que retomar la autoridad que Dios nos da. Vamos a despedirnos en oración. Les invito a que cierren sus ojos. Quiero dirigirme primeramente a los que son hijos de familia, que viven bajo su autoridad. ¿Has ofendido a tu papá, a tu mamá? ¿Les has insultado? ¿Les has menospreciado? Recuerda que es gravísimo delante de Dios. Es tu papá y es tu mamá. Y Dios dice que les debes respeto y honra. Pídele perdón a Dios y pídele perdón al papá, a la mamá que le ofendiste. Es por tu bien, la bendición de la obediencia es para ti. Pero las consecuencias de la desobediencia también las vas a vivir. La promesa de larga vida sobre la tierra es para el que honra a su papá y a su mamá.
Quizás alguno dice, ya no tengo a mi papá y a mi mamá. Como quisiera haberle pedido perdón por lo que le hice, por lo que le dije. Pues ponte a cuentas con Dios. Pero tomemos la enseñanza, y los que ahora son jóvenes, niño, joven que vives con tus papás, les debes respeto y obediencia, y en general todos. La honra al padre no se termina cuando te vas de casa. Ya no hay una obediencia en cuanto a autoridad, quizás sea una autoridad moral, espiritual, pero eso no quita que les debemos respeto. El salir de casa no implica que ya no sirve para nada el papá, el viejo, y ya no. Son tus padres y les debemos honra. Pero también, papás, reconozcamos que muchas veces nos ha faltado amarles y en consecuencia ejercer disciplina bíblica. La hemos enseñado en esta iglesia con la Biblia, pero lo repasaremos cuando veamos la familia. Oremos a Dios, mis hermanos. Si hay algo que el enemigo quiere atacar, lo vamos a ver en esa serie, es a la familia, y lo ataca desde la mente, con esas ideas modernistas, humanistas, que tu hijo es tu amigo, y mira, y las ideas psicológicas. La palabra de Dios dice que con amor se ejerce disciplina. Que Dios, mis hermanos, nos guíe y nos dé sabiduría. Pongámonos de pie y oremos juntos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque en apenas esta introducción, pues sí, Señor, nos has hablado claramente, creo que a todos, Padre. Porque todos o somos hijos o somos padres. Y tu palabra es clara, la responsabilidad que tenemos en cualquier posición. Te pido por los hijos de esta iglesia que están escuchando esta enseñanza, que por obediencia a tu palabra, por amor a ti, honren a sus papás. Que si le has faltado al respeto, tengan la humildad de pedir perdón. Que como padres, con amor, sabiduría y firmeza, ejerzamos disciplina. Reconociendo que a veces fallamos, pero que tenemos esa responsabilidad. Que tu gracia, Señor, que tu palabra nos guíe y nos dirija. Que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría para cuidar algo tan sagrado que tú diseñaste como lo es la familia. Te pido por aquellos jóvenes que quizás ya en su mente está irse de la casa porque no aguantan las normas, las reglas, su familia o por la razón que sea, que permanezcan y que, guiados por tu palabra, un día dejen el hogar cuando se unan a su mujer, cuando se una a su esposo. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén.